Buenas noches a todos, sean bienvenidos a este webinar. Denos un momento, ya tenemos unas personas que han estado llegando, aquí estamos viendo que se están uniendo. Permítanos un momento, vamos a esperar unos 2 minuticos máximo para darle tiempo a las personas que están llegando y ya estamos nuevamente con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches nuevamente a todos, sean bienvenidos a este webinar de Hydrinity. Eh, Mi nombre es Alejandro Tovar, yo soy el gerente de mercadeo de la unidad de dermatología y estética aquí en Gil Médica. Es un placer para mí presentarles al doctor Javier Gómez Maceo. Es un experto en skin health y sobre todo en calidad de piel, que hoy en día es tan importante. Viene a mostrarnos, viene a traernos una innovación, un nuevo lanzamiento que ha sacado nuestra línea de dermocosmética Hydrinity. Es un producto que se llama Retaxon. Este producto es un retinoide que fue lanzado el año pasado, en 2025, y con tan poco tiempo, ya oficialmente está en Colombia. De hecho, llegó justamente, los productos ya los tenemos aquí en Colombia. Y nos comunicaron justamente hace 2 días de la fábrica que, a pesar de que fue tan hace poco tiempo su lanzamiento en Estados Unidos, este producto ya empezó a ganar premios internacionales. Acaba de ganarse el Beauty Awards 2020 categoría. Entonces, estamos aquí con el doctor Javier Gómez, con quien continuaremos este webinar. Entonces, le doy el espacio al doctor Javier para que nos presente todas las bondades de Retaxon. Muchas gracias, Alejo. Confírmame si ahí me pueden ver bien, si me escuchan bien, por favor. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por el espacio. Estoy absurdamente feliz de estar hablándoles hoy de este producto. Y más allá del producto, es de la tecnología que vamos a conocer hoy, de los objetivos que vamos a alcanzar, de cómo nos va a cambiar la perspectiva, de lo exigente que nos vamos a volver nosotros como médicos al evaluar y a, digamos, a esperar nuevas respuestas de estas tecnologías de retinoides que son un poco más toleradas, pero que no afectan la eficacia en la piel de nuestros pacientes. Ahora, Alejo, ahí me ven bien, ¿sí? La pantalla también perfecta. Sí, doctor, todo muy bien. Ahora, quiero iniciar con una realidad que vemos todos los días en la consulta y es justamente esto que estamos viendo en pantalla y es el fotoenvejecimiento, el cual actualmente el fotoenvejecimiento ya no es solamente un tema de arrugas. En realidad, hoy entendemos que el daño solar crónico altera la textura, la uniformidad, la luminosidad, la función de barrera cutánea, incluso
la capacidad biológica que tiene la piel de regenerarse. Y aunque durante décadas los retinoides han sido considerados como el gol estándar para tratar el fotoenvejecimiento, también es cierto que muchos pacientes abandonan el tratamiento antes de ver el resultado. La razón, pues obviamente generan mucha irritación, ardor, descamación, baja tolerancia, eritema en el paciente. Entonces, digamos que son estos factores los que principalmente generan esa incomodidad en el paciente y afectan como tal la eficacia terapéutica. Entonces, aquí aparece una pregunta muy interesante y es, ¿realmente necesitamos inflamar e irritar la piel para rejuvenecerla? Pues bien, con base a esto, nosotros vamos a desarrollar nuestro webinar en esta noche de hoy. Ay. Ahora, el fotoenvejecimiento es uno de los factores más determinantes en el envejecimiento facial y en la mayoría de las enfermedades prevalentes en la piel. Y esto es algo que yo le explico absolutamente a todos mis pacientes. Nosotros podemos hacernos todos los inyectables, todas las tecnologías que existen en la vida, pero si nosotros no manejamos también el fotoenvejecimiento, pues no estamos haciendo absolutamente nada y los resultados no se van a ver óptimos como es lo que nosotros esperan, como es lo que nuestros pacientes esperan de nosotros. Y es por eso que es importante que nosotros aprendamos también a reconocer cuáles son esos signos del fotoenvejecimiento que estoy seguro que más de uno está relacionado aquí. Ahora, digamos que cuando hablamos de fotoenvejecimiento, recuerden que no estamos haciendo énfasis solamente a una arruga. En realidad estamos hablando del daño solar crónico, el cual es un proceso mucho más complejo y progresivo. Ahora, esta alta exposición acumulativa de radiaciones ultravioleta en la piel generan alteraciones estructurales y funcionales en múltiples capas de la piel. Es decir, no solamente va a afectar las arrugas, sí, eso es lo que más nos preocupa, pero en realidad la función de la piel también se va a encontrar alterada. Clínicamente, ¿esto cómo se traduce? Pues básicamente vamos a encontrar líneas finas, arrugas profundas, pigmentación irregular, pérdida de la luminosidad, textura irregular, deshidratación y disminución de la elasticidad. Ahora, uno de los temas muy importantes que no hace parte de esto, pero siempre lo recalco, es cuando nosotros escuchamos deshidratación en la piel. Recuerden que una de las primeras funciones de la barrera cutánea es mantener la hidratación de la piel, es decir, retener esa agua y evitar la pérdida de agua tras epidérmica. Por eso, cuando nosotros estamos ante un proceso de envejecimiento, em, y fotoenvejecimiento crónico, pues claramente estamos hablando de una disfunción de la barrera que estamos presenciando en la piel de los pacientes. Por eso algo muy importante es que el paciente a veces no consulta simplemente por una arruga, muchas veces consulta porque su piel no se ve sana, ya no refleja esa luz, se ve cansada e inclusive pierde la uniformidad. Y es por eso que hoy el concepto de rejuvenecimiento cutáneo ha evolucionado y ya no buscamos únicamente disminuir lo que son las arrugas. En realidad, en la actualidad buscamos restaurar la calidad de la piel, mejorar la función de barrera cutánea, recuperar la luminosidad, devolverle la función y el comportamiento biológico más saludable a la piel. ¿Y qué mejor que esto que hablando con una evidencia, con un caso claro? Esto es lo que buscan nuestros pacientes en nosotros. Si ustedes se dan cuenta aquí, acaba de aclarar que este caso fue aproximadamente 45 días antes y después. Obviamente todos los casos son individualizados, pero en este caso utilicé retinoide en alta intensidad, bastante frecuente en la semana, obviamente acompañado de un buen despigmentante, pero si bien uno de los cambios más dramáticos que vemos en esta paciente es la pigmentación, pero miren también la textura de la piel, miren la luminosidad que se le devolvió. Aquí cabe aclarar que no hay absolutamente nada puesto en la piel de la paciente. Esta es la piel ya final después de haber hecho ese periodo intensivo con los retinoides. Entonces, siempre se puede mejorar esos signos del fotodaño en la piel de nuestros pacientes. Y es justamente por eso que la vitamina A continúa siendo el pilar terapéutico más importante para el manejo del fotoenvejecimiento. Para mí es el Superman de la piel, es el número uno y es uno de los principales, digamos, biomoduladores como tal de la piel. Y definitivamente no existe otra molécula tópica con tanta evidencia científica que demuestra un impacto sobre las líneas finas, la textura, la pigmentación, la elasticidad y la calidad global de la piel. Los retinoides como tal tienen esa capacidad de actuar directamente sobre los mecanismos biológicos cutáneos que aceleran la renovación celular,
estimulan la síntesis de colágeno, ayudan a normalizar las funciones epidérmicas. Sin embargo, históricamente, su uso ha venido acompañado de un fenómeno muy conocido como es la retinización. Y es justamente por eso que la retinización es uno de los principales efectos secundarios de el abandono al tratamiento de los pacientes con los retinoides. Es decir, los pacientes abandonan el tratamiento antes de poder lograr ver ese resultado. Y es justamente por eso que abro con esta diapositiva este webinar y es definitivamente los sueños se hacen realidad. ¿Cuáles son los sueños que se hacen realidad? Pues básicamente el sueño de todo paciente es utilizar un retinoide que no irrite, pero que sea de alta potencia, pero que funcione, pero que desinflame y sobre todo genere cambios visibles en su piel. ¿Por qué cambios visibles en su piel? Porque si nosotros buscamos, digamos, en una farmacéutica, vamos a encontrar múltiples retinoides que no generan ningún tipo de irritación, pero en realidad el paciente ve el resultado. A mi consulta, por ejemplo, llegan muchos pacientes con serums que huelen delicioso, que aparentemente tienen retinol, pero su piel se ve apagada, se ve opaca, se ve pigmentada, no se ve luminosa. Entonces, por eso para mí es muy importante, no es solamente una adecuada tolerancia, sino es que el paciente también perciba esos cambios en la piel en su piel. Ahora, es por eso que hoy el webinar se centra en, yo pienso que esto es como uno de los grandes, uno de los grandes lanzamientos del 2026 y es Retaxon, que ha ganado múltiples premios. Este, por ejemplo, es de la revista New Beauty, que yo tengo clarísimo que no es una revista científica, que no es una revista indexada, pero en realidad es una revista de pacientes. Y ustedes, si ustedes se dan cuenta, los comentarios de esta revista son los pacientes, no son los médicos, son los pacientes contando su experiencia y halagando como tal los resultados que alcanzan con los productos. Pero bien, antes de entrar en materia con este producto, es importante que nosotros hagamos un repaso acerca de los retinoides. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que partir es cómo actúan los retinoides en la piel, porque generan todos esos cambios positivos en la piel. Pues bien, los retinoides ejercen su acción principalmente a través de los receptores nucleares de ácido retinóico o RAR, que son los que vemos aquí a la izquierda, y los receptores de retinoides, que son los RXR, que vemos a la derecha. Estos actúan como factores de transcripción regulando la expresión génica como tal de la piel. Ahora, de los dos, los RAR, básicamente, o los receptores de ácido retinoico, constituyen el principal sitio de unión de los retinoides tópicos e incluidos los derivados de la vitamina A. Es decir, estos son los que tienen principalmente más afinidad. De los RAR como tal, de los receptores de ácido retinoico, existen varios subtipos. Están los alfa, los beta y los gamma. El subtipo gamma es uno de los más predominantes en la epidermis, lo cual explica la eficacia de los retinoides en diferentes patologías cutáneas. Ahora, cuando el ácido retinoico ingresa a la piel, es captado por una proteína que se llama CRAB, que es, permítanme aquí, yo voy a activar el pointer. Listo. Entonces, aquí tenemos el CRAB, que es básicamente una proteína citosolítica que va a transportar el ácido retinoico y lo va a presentar directamente a lo que son los receptores de ácido retinoico. Una vez se hace esa presentación, va a haber una transcripción como tal de genes, los cuales se manifiestan o clínicamente lo podemos ver como un aumento en la proliferación y en la diferenciación celular, aumento del recambio celular, una exfoliación de los corneocitos o las células muertas de la superficie de la piel y una disminución de los microcomedones de la piel. Ahora, esto es lo que nosotros vemos, digamos, de forma generalizada, pero en realidad vamos al detalle, pero al fino detalle. Y es que a nivel cutáneo, la activación de los receptores de ácido retinoico y los receptores de retinoides van a producir, perdón, múltiples efectos biológicos. El primero, que uno de los más positivos, y para mí es clave que nosotros como doctores lo tengamos súper presente al momento de prescribir un retinol. Uno, los retinoles normalizan la diferenciación queratinocítica con regulación de las queratinas, de los desmosomas, de las filagrinas, lo cual reduce una hiperqueratinización folicular y ejerce un efecto comedolítico. Es por eso que los retinoides ayudan a los pacientes que tienen una piel grasa con poros dilatados. Por otro lado, también va a provocar una disminución como tal de la AP1, lo cual disminuye
lo cual disminuye la expresión de las metaloproteínas 1, 3, 9, reduciendo así lo que es la degradación del colágeno. Por otro lado, pues también va a haber un aumento de la síntesis de colágeno tipo 1, tipo 3, favoreciendo así la neocolanogénesis y la reparación del fotoenvejecimiento. Y uno de los puntos que yo siento que es uno de los puntos más olvidados de los retinoides es el efecto, óigase bien, inmunomodulador y antiinflamatorio de los retinoides, los cuales generan una reducción de la expresión de los Toll-like receptor 2, de la interleuquina 6 y la interleuquina 8. Recordemos que digamos, interleuquinas, estos receptores básicamente se encuentran sobreexpresados y sobre todo se encuentran sobreexpresados en los pacientes con rosácea. Entonces, aquí aclaramos uno de los principales mitos de pronto de muchos temores que nos surgen a nosotros es, ¿voy a utilizar un retinoide en un paciente con rosácea? ¿Voy a exacerbar la rosácea? Y cabe aclarar que no. Y esto es una explicación que no solamente estoy haciendo aquí delante de ustedes como doctores, sino también yo hago delante de mis pacientes. No es lo mismo una inflamación por una patología a una inflamación por un retinoide. Son dos inflamaciones totalmente distintas. No es la misma inflamación cuando yo induzco una inflamación, por ejemplo, con bioestimuladores de colágenos, a cuando yo tengo una inflamación por un acné exacerbado. Una es biológica, la otra es patológica. Entonces, no son inflamaciones distintas, una no tiene que ver con la otra. ¿Listo? Entonces, cuando yo utilizo un retinoide con un paciente con rosácea, pues recordemos que estoy actuando justamente como un inmunomodulador y un producto también antiinflamatorio. Y por último, pues obviamente esto se traduce en una disminución de microcomedones, un aumento de la síntesis de colágeno, es decir, estoy combatiendo el fotoenvejecimiento. Y recordemos que los retinoides también modulan lo que es la proliferación y la apoptosis celular. Ahora, otro de los puntos importantes que tenemos que tener claro con el uso de los retinoides es saber identificar los retinoides en sus distintas clasificaciones. Y espero que aquí todos sepamos de café. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo que yo le doy literal a mis pacientes y también a mis alumnos en mi curso de Piel Sin Filtros Academy, donde enseño pues absolutamente todo esto que estoy diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existen variedades de café. Está el café americano, está el descafeinado, el café americano, el espresso y el doble espresso. Como vemos en la gráfica, están ubicados de más débil a más fuerte, pues así también funciona con los retinoides. Recordamos, aquí lo observamos que un retinil puede ser un café descafeinado, un retinol puede ser un café americano. Un retinal puede ser un espresso y un ácido retinoico, ya estamos hablando de un doble expreso. Y esto es importante porque justamente el producto que nosotros vamos a hablar es un retinal. Entonces, miren que en clasificación está por encima como tal del retinol. Y esto es súper importante que lo tengamos claro al momento de hablar del producto. Ahora, otra de las preguntas que también surgen al momento de utilizar retinoides es ¿por qué los retinoides causan descamación? Pues bien, la respuesta pues básicamente está en su mecanismo de acción. Los retinoides aceleran el recambio epidérmico y modifican lo que es la cohesión de los corneocitos en el estrato córneo. En otras palabras, estimulan lo que es una renovación celular mucho más rápida versus lo habitual que tenemos en la piel de nuestros pacientes. Ahora, a nivel molecular, pues van a activar también receptores nucleares específicos como los que ya vimos con los que vimos en la anterioridad y como consecuencia aumentan lo que es la eliminación superficial de las células muertas en la superficie de la piel. Pero aquí hay algo muy importante y es que la descamación muchas veces no es el objetivo terapéutico cuando nosotros queremos utilizar un retinoide. Es simplemente una consecuencia biológica en ciertas formulaciones y ciertos mecanismos de acción y de liberación de los retinoides. Y es justamente aquí donde la tecnología moderna empieza a cambiar las reglas del juego. Mantener la capacidad regenerativa de la vitamina A, pero minimizando el daño inflamatorio asociado a un proceso de retinización. Entonces, digamos que uno de los objetivos de este webinar es nosotros volvernos mucho más exigentes. Listo, tiene retinoide, pero es bien tolerado. ¿Qué tanto lo va a tolerar mi paciente en el largo plazo? Ahora, ¿de qué depende la tolerancia de los retinoides? Uno, pues claramente, digamos que los retinoides,
aumentan la excitabilidad de los nociceptores cutáneos generando así una inflamación neurogénica, lo cual es transitorio. Lo segundo es que hay un aumento en la liberación de los mastocitos y esto es un punto clave, 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 clave. La liberación de los mastocitos, pues básicamente está mediado por citocinas proinflamatorias, como la interleuquina 1 beta, el interleuquina 8, el factor de necrosis tumoral alfa. Y por último, pues los retinoides también generan cierta disfunción de la barrera. Esto es súper importante también aclarárselo al paciente. ¿Por qué? Porque cuando el paciente inicia con los retinoides, lo primero que piensan es que les genera una alergia porque se pusieron rojo, porque se descamaron, porque les irritó, porque les picaba. Y eso es súper importante siempre advertir de estas reacciones anticipadas. Se llaman anticipadas porque yo le estoy diciendo a mi paciente que le va a suceder. Entonces, por eso es importante aclararlo desde el primer momento. Pero creo que todavía no he respondido a mi pregunta y es de qué depende la tolerancia de los retinoides. Pues bien, recuerden que cuando nosotros estábamos utilizando retinoides, había una liberación de mastocitos, pero en realidad la susceptibilidad depende de la abundancia de receptores de ácidos retinoicos alfa en los mastocitos. Es decir, nosotros ya venimos, digamos, configurados de esta manera, ¿sí? Entonces, entre más receptores de ácidos retinoicos alfa tengamos en los mastocitos, pues más va a ser la intolerancia a los retinoides. Entonces, justamente de esto depende que los pacientes, algunos toleren más y otros toleren menos. Ahora, ¿es indispensable descamar para alcanzar los resultados? Yo sé que existe una creencia común de que la descamación es un paso indispensable para ver los resultados. Sin embargo, es importante entender que la descamación no es solamente un requisito, no es un requisito obligatorio para en realidad nosotros tener una piel renovada. De hecho, las innovaciones actuales nos permiten obtener una mejoría significativa en la calidad de la piel sin generar tanta irritación ni tanta descamación visible en la piel de nuestros pacientes. Y esto es clave para mantener una adherencia del paciente al tratamiento, evitar molestias y asegurando así resultados consistentes en el largo plazo. Dicho esto, pues claramente nosotros estábamos ante una necesidad de una nueva tecnología de retinoides que permitiera una mejor tolerancia sin sacrificar la eficacia de nuestros pacientes. Y es por eso que hoy tengo, digamos que, el placer de hablarles de un nuevo gol estándar de retinoides. Y es que aquí es donde hablamos de una nueva generación de retinoides. Retaxón no fue diseñado como otro retinal tópico en realidad. Fue desarrollado bajo un concepto de una terapia regenerativa avanzada combinando retinal con una tecnología de exosomas para lograr una liberación mucho más inteligente y mucho más dirigida. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque uno de los grandes retos históricos, diría yo, de los retinoides siempre ha sido encontrar un equilibrio entre la eficacia de los retinoides y la tolerancia. Recuerden lo que dije al principio, que la mayoría de los pacientes abandonan el tratamiento antes de ver los resultados. Entonces, es por eso muy importante nosotros tener en cuenta lo que es la tolerancia. Ahora, la propuesta de esta tecnología, pues básicamente es precisamente optimizar la entrega del activo hacia capas profundas de la piel donde realmente ocurre la regeneración dérmica, mientras se minimiza lo que es un impacto inflamatorio superficial asociado a la retinización clásica. Ahora, Retaxón es mucho más que un retinoide. Sí, contiene retinal, pero también contiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, como es la centella asiática, que tiene propiedades para reparar barrera cutánea, tiene componentes hidratantes, como el sodio retinoide, tiene adaptógenos que ayudan a mejorar como es, digamos, ese antioxidante y a darle estabilidad a estas moléculas. Y también tiene ectoína que ayuda a retener el agua al interior de la piel y también ayuda a atraer el agua al interior de la piel. Ahora, ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo así? Retinal, pero exosomas, pero ácido hialurónico. Pues bien, vamos a darnos cuentas con el video que vamos a ver a continuación, que es un video más o menos de 2 minutos y medio, para que tengan un poquito de paciencia, pero vale 100% la pena para entender este producto. Y es digamos que Retaxón es un retinal encapsulado dentro de un exosoma que también contiene centella asiática y al momento de la liberación se liberan todos estos antioxidantes, centella asiática, retinal, pero también tiene ácido hialurónico de diferentes pesos moleculares, alto y bajo peso molecular. En otras palabras, les voy a dejar el video donde se explica el mecanismo de acción de Retaxón.
Introducing Redisome, a Doctor Javier, si tú silencias el micrófono, se nos silencia a todos el video. Redisome represents a leap forward, unlike anything before it. Biomimetic exosomes are precision-engineered nanovesicles designed to replicate the structure and function of natural exosomes, the body's own cellular messengers. These tiny vesicles deliver key molecules like proteins, lipids, and RNA between cells, supporting critical biological functions and regeneration. Retizomes biomimetic exosomes are crafted for optimal skin performance. Built with pure phospholipids, plant-based beta-sitosterol, and targeting lipids, every component is selected to ensure deep penetration, cellular recognition, and high bioavailability. To boost its regenerative power, Redisome is programmed with microRNAs and peptides from Centella asiatica, a medicinal plant known for accelerating healing and reducing inflammation. These bioactives support gene expression and activate natural repair pathways. Retinol is one of the most effective ingredients in skin renewal, but on its own is unstable and can be irritating, especially when applied directly to the skin. It breaks down quickly and struggles to penetrate where it's most needed. Using a patented process, Redisome stabilizes retinol inside the core of the exosome, shielding it from degradation and delivering it intact to the skin's regenerative cells. The result is Redisome, a biomimetic exosome precisely loaded with stabilized retinol and regenerative signals from Centella asiatica, designed for stability, penetration, and targeted action. It's a new era in delivery science. When applied, Redisome quickly penetrates the layers of the epidermis to reach the dermal layer and stratum basale, the skin's regenerative core. For retinol to work, it must effectively reach the stratum basale and dermis where fibroblasts reside, cell turnover begins, and new collagen and elastin form. There, it binds to keratinocytes and fibroblasts, the key cells behind skin renewal and collagen production, using targeting lipids and surface proteins for precise cellular attaching. Once inside the cell, Redisome releases stabilized retinol, activating fibroblast pathways involved in collagen and elastin synthesis. Simultaneously, Centella asiatica microRNAs modulate gene expression and support internal repair mechanisms. This process stimulates fibroblasts to ramp up production of collagen and elastin, rebuilding the skin's structural network from within. Enhanced gene expression and signaling promote accelerated cell turnover, renewing and strengthening the epidermal layer. The result is visibly healthier, more resilient skin, smoother in texture, brighter in tone, and clinically revitalized. Redisome is more than a skincare innovation. It's a true breakthrough in regenerative dermatological science. Listo, perfecto. Creo que ahí falló un poquito el video, pero creo que lo alcanzaron a ver completo. Digamos que una vez ya nosotros vemos cómo se logran esos resultados, cuál es la tecnología que hemos utilizado con este producto, cómo actúa al interior de la piel, cómo va profundo en la piel, cómo no genera una irritación, pero genera cambios, genera desinflamación, pero mejora las arrugas. Entonces vamos a la evidencia científica, que es algo que también a nosotros como médico pues claramente nos importa. Este fue un estudio publicado a inicios del año pasado, de este año, perdón, del año 2026, en donde en un centro dermatológico se evaluaron 20 mujeres de entre 35 y 65 años con fototipos de 1 a 6. Y esto es súper importante. Cada vez me doy más cuenta que los artículos dermatológicos y de medicina estética cada vez están incluyendo más fototipos y esto es clave. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que le funciona a los pacientes del norte de Europa, de Norteamérica, no es lo que nos funciona a nosotros como latinos. Entonces, que haya esa gran variedad de fototipos en un estudio para mí es un punto adicional. Se evaluó pues claramente entre los criterios de inclusión, pacientes con fotoenvejecimiento leve a moderado, con una evaluación clínica de hasta 12 semanas, y el objetivo pues era observar los resultados de la disminución de las líneas finas, arrugas, reducción del eritema,
fotodaño, vigilar eventos adversos y también verificar lo que es la tolerancia en la piel de los pacientes. Entonces, dentro de los materiales y métodos, este artículo se desarrolló aplicando Retaxon una vez al día, en las noches claramente. En el día solamente utilizó limpiador, hidratante, fotoprotector en la mañana. Esta rutina se estandarizó por un total de 12 semanas y se realizó un seguimiento clínico a las 2, a las 4, a las 8 y a las 12 semanas sin otros activos u otros procedimientos cosméticos. Dentro de las escalas que se evaluaron, fue la escala de Fitzpatrick Wrinkle Assessment Scale, en donde se mide el nivel de elastosis, lo cual me pareció una escala muy interesante para evaluar la eficacia de este producto porque es una escala bastante retadora. Ahora, vamos a los resultados. Entonces, uno de los primeros resultados que no mostraron ellos, sino es que les voy a mostrar yo y que más me llamó la atención es el resultado en el eritema. Y justamente con esto, siempre que me paro a dar una charla y hablo de uno de mis temas favoritos que son los retinoides, inicio con esto. ¿Por qué? Porque existe una falsa creencia de que los retinoides atrofian la piel, de que generan una inflamación, de que exacerba la rosácea y justamente no lo dice este artículo, lo dicen todos los artículos científicos que los retinoides ayudan a mejorar el proceso también inflamatorio. Pero lo que les digo a mis pacientes, utilizar los retinoides, esto perdónenme lo coloquial que voy a sonar, pero este es el propio confía en el proceso. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros utilizamos retinoide vemos que hay empeoramiento de todo, nos vemos más manchados, nos vemos más rojos, mejor dicho, pero después todo va tornando a la normalidad. Entonces, este es el propio confía en el proceso. Ahora, digamos en este estudio una disminución muy significativa en el cual en la línea de base en promedio estaban en 2,20 lo que era la inflamación de la piel y a un término de 12 semanas bajó de 2,20 a 0,70. Ahora, ¿cómo se veía esto en escáner facial? Pues lo vemos de esta forma. Miren a las 12 semanas, perdón, a las 2 semanas, este caso fue a las 2 semanas, como una disminución muy significativa del enrojecimiento y de las lesiones pues eritematosas de la piel de las pacientes. Ahora, el segundo resultado fue con el tono de la piel, lo cual pues también es un motivo de consulta muy frecuente en la piel, en la medicina estética. Vemos que el promedio de la pigmentación de los pacientes estaban en 2,70 y al término de las 12 semanas, solamente utilizando Retaxón, bajó a 1,20. Entonces, miren, por ejemplo, este caso donde hubo una mejoría significativa en el tono y el fotodaño como tal de la paciente, pero cabe resaltar de que a pesar de que el retinol es un gran complemento para despigmentar, yo les voy a ser muy franco, yo siento que en ciertas pigmentaciones se puede quedar un poco corto y que nosotros siempre vamos a poder potencializar el poder despigmentante con el retinol. Sí, llámese ácido tranexámico, llámese hidroquinona, llámese niacinamida, ácido acelaico, entre otros despigmentantes. Pero siempre que nosotros a nuestro retinoide le sumamos un despigmentante, así sea el más leve, definitivamente el resultado es mucho mayor. Obviamente por cuestiones del estudio, pues no utilizaron más nada. Pero en nuestra práctica diaria, combinar esto con una arbutina, con hidroquinona o con un ácido tranexámico me parece súper ganador para esos pacientes que literal quieren que uno haga magia en la piel de ellos, que no quieren nada de enrojecimiento, nada de escamación, pero quieren resultado, pero quieren utilizar despigmentante fuerte, pero quieren utilizar retinoides. Ahora, también hubo una mejoría en la textura y en las arrugas, pero vamos a las imágenes. Entonces, aquí vemos una mejoría en la textura aproximadamente a las 2 semanas. Miren el antes y después en la porosidad de la frente de los pacientes. Miren también la mejoría en el fotodaño, lo rápido que fue la eficacia en estos pacientes. Miren la porosidad de la frente, que se traduce en textura. Miren a las 12 semanas cómo hubo una mejoría también de la porosidad. Aquí vemos este caso, pues lo que más resaltan son la mejoría en las arrugas, en las líneas finas. Miren la frente, aquí pueden hacer el comparativo. Miren la frente a las 12 semanas cómo mejoraron lo que son las líneas de expresión. Este es otro de los casos más impresionantes también, cómo mejoraron las arrugas profundas. Miren esa arruga de la zona glabelar, cómo se mejoró muchísimo más en un término de 12 semanas y si se dan cuenta, no hay absolutamente nada de irritación. Y yo pienso que eso es lo más
digamos, retador de nosotros como médicos generar este tipo de cambio con retinoides sin generar ningún tipo de irritación. Ahora, pasamos por Doctor último. Javier, ahí una pequeña cuña. Si bien son 12 Sí, semanas, en todos los antes y después es una aplicación una sola vez al día, que eso es también una es sola vez una al día, tal diferencia. cual, tal cual. Es una sola vez al día. Ahora, este es uno de los casos que también más me llamó la atención y es la mejoría en las cicatrices de acné. Y eso es lo que, digamos, más resaltan de este caso, que hubo una mejoría digamos, en esas cicatrices de acné. Obviamente no se le quitaron, no se le van a quitar, pero pues si a través de un retinoide que no genere irritación vamos a tener este tipo de cambio, imagínense esto 2, 3, 4, 5 años utilizándolo. En resultados, pues básicamente a las 12 semanas podemos esperar de Retaxon una mejoría en el 55% de la textura, del tono de la piel, de la reducción del enrojecimiento, y lo cual me parece demasiado, demasiado importante. Cada vez vivimos más inflamados, cada vez yo veo pacientes con más rosáceas activas y subdiagnosticadas, que son, digamos que los pacientes piensan que es un sinónimo de belleza o que están bien nutridos y tienen la carita roja, pero pues se llama rosácea y es muy, muy subdiagnosticadas. Yo les puedo decir que 7 a 8 de cada 10 pacientes que yo veo en la consulta tienen un grado de rosácea. Y algo que también es interesante, que a las 12 semanas hubo un aumento del 44% de la hidratación de la piel. Ahora, si ustedes miran el nombre de este producto, se llama Daily Retinal Hydrator, es decir, un retinal hidratante. Recuerden que tiene ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, tiene retinal encapsulado dentro de un exosoma y también tiene diferentes antioxidantes. Y todo eso se libera al interior de la piel. Por eso yo considero que tiene ese alto impacto antiinflamatorio en la piel de los pacientes. Ahora, mensajes para llevar a casa. Actualmente, la tolerancia y la tecnología de la formulación son tan importantes como la concentración del activo. De nada sirve en la actualidad nosotros contar con productos tan irritativos y que el paciente simplemente lo vaya a tolerar una semana y simplemente toque sacarlo de la rutina del paciente. Entonces, es mejor, digamos, un retinoide que sea tolerado en el largo plazo. Ahora, los pacientes modernos buscan rutinas mejor toleradas con alto impacto en la calidad de la piel, pero con no tanto impacto en su actividad diaria, es decir, que no les impida ir a trabajar, que no les impida ir a reuniones sociales. Y digamos que mi target, que muchas trabajan en televisión, que modelos, que son empresarias, y estoy seguro que el de ustedes también, pues no quieren pasar por ese periodo de descamación, ese periodo de reacciones. Ahora, la vitamina A continúa siendo uno de los principales moduladores biológicos de la función y la regeneración como tal de la piel. Sé que van a surgir también muchas preguntas y es, entonces no descamo, entonces ya no hay necesidad de descamar. Y yo siempre digo, depende. ¿Por qué? Porque hay unos casos donde sí va a ser estrictamente necesario descamar. ¿Por qué? Porque digamos que hay demasiado daño y pues yo necesito hacer que eso salga un poco más rápido. Pero va a haber otros casos, por ejemplo, pacientes como son muy sensibles, esos pacientes que no pueden enrojecerse, pues que Retaxón va a ser una excelente opción para esos pacientes. Muchas, muchas gracias. Abro un espacio de preguntas. No sé si hay preguntas. Alejo, que me puedas ayudar de pronto si las ves en el chat. Sí, doctor, claro que sí. Aquí tenemos una pregunta. Em, bueno, dice, doctor, buenas noches. ¿De inicio diario o se inicia con manejo a tolerancia, aumentando el uso por semana? Lo mejor es que es de uso diario, eso es lo que más me gusta, porque inclusive yo veo que a veces algunos pacientes vienen usando retinoides solamente una vez por semana y eso nunca van a ver resultado. El paciente, o sea, se va a aburrir y no va a ver resultado, pero con este me atrevo yo como médico a un paciente con mucha sensibilidad que utilice Retaxon todos los días, un solo push en las noches. E inclusive, si ustedes verifican, ahorita pues Alejo les puede compartir el estudio. Este estudio que se realizó en estos pacientes con rosácea, que todos esos pacientes que yo les mostré tienen rosácea, en la noche no se utilizó ni un hidratante, se utilizó directamente Retaxón y eso era justamente lo que se quería probar. Si
si te generaba irritación aplicando el producto directamente, entonces no generó ningún tipo de irritación, así que ustedes se pueden atrever en esos pacientes con pieles sensibles o que no toleran tanto los retinoides o que definitivamente no quieren descamar, váyanse todos los días un push, no les va a descamar el paciente. Perfecto, doctor. Aquí tenemos otra pregunta. Respecto a lo mencionado sobre los receptores gamma en mastocitos, no queda claro en si a mayor cantidad, mayor tolerancia de los retinoides. El receptor es alfa, no gamas, eran receptores alfa en los mastocitos. Eso, pues, digamos que está bastante estudiado de que los pacientes que tienen mayor expresión de receptores alfa en los mastocitos van a tener una menor tolerancia a los retinoides. Pero digamos que en este caso es un retinal que va a ir muy profundo en la piel y va a disminuir lo que es el proceso inflamatorio en la piel. Entonces, pueden ir tranquilos, no les va a generar ningún tipo de irritación en la piel. Perfecto, doctor. Aquí tenemos otra. Si el paciente usa adapaleno, ¿cómo podemos intercalarlo? Pues digamos que aquí ya se rompe un poco la promesa de no descamación con el uso de retinoides. ¿Por qué? Porque hay unos pacientes que sí van a tolerar un poco el apaleno y puede que ni descamen. Yo, por ejemplo, puedo utilizar Diferin todos los días al 0,1 y no me va a descamar. Pero digamos que si tú buscas no descamar un paciente y le pones adapaleno, pues ahí ten en cuenta que sí te va a descamar. Ahora, puedes utilizar una noche adapaleno, una noche retaxón y así sucesivamente lo vas intercalando, pero como te digo, rompe la promesa de la descamación. Ahora, toca separar el caso. Si es un caso de un acné que tú estás tratando, pues ya estamos hablando de una cuestión un poco más médica y pues obviamente va a priorizar el uso del adapaleno. Pero digamos que si ya tú hiciste esa fase correctiva en la piel del paciente, le hiciste peeling, le hiciste todos los láser que te imagines y ya quieres entrar en una fase de mantenimiento, Retaxón es el ideal. Gracias, doctor. Tenemos otra. ¿Qué porcentaje de retinol tiene el producto? No es retinol, es retinal y es patentado. No, fábrica pues no lo revela como tal. Ahora, digamos que si hay dudas con respecto a la eficacia, pues sí hay artículos científicos de este producto que Alejo les puede compartir, pues ahorita que fue el del que yo les hablé, em, donde ustedes pueden ver la eficacia tanto en la textura, en el fotoenvejecimiento como tal, en la pigmentación y en la inflamación de la piel de los pacientes. Entonces, sí hay evidencia científica y está publicada en una revista indexada que es el Journal of Cosmetic Dermatology. Entonces, pues Alejo se los puede compartir más adelante. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Se podría complementar hipocloroso con el retinol en pacientes con rosácea? Definitivamente, yo el ácido hipocloroso lo amo, yo creo que lo agoto aquí en Colombia, o sea, de verdad, yo se lo mando a todos mis pacientes, lo que les digo, yo 7 de cada 10 de mis pacientes tienen rosácea y el ácido hipocloroso ha llegado para cambiar literal la vida de esos pacientes y les digo, tienes que usar esto de aquí a que tengas vida. Recuerden que la rosácea es una enfermedad que no se cura, que se controla y el ácido hipocloroso tiene muchísima evidencia para ayudar a ese proceso inflamatorio de la piel. Entonces, para mí es un perfect match. Digamos que con otros productos de la rutina, para mí una rutina ideal para este tipo de pacientes sería Prelude Cleanser, que me encanta. Qué productazo de limpiador. Em, Al principio no le tenía así ni 5 de fe, yo les voy a ser muy sincero y Alejo, no me mates, pero no le tenía ni 5 de fe. Yo dije, bueno, esto es un limpiador más. Tranquilo. Cuando yo probé ese limpiador y lo leí, porque, bueno, primero lo probé y utilicé muy poquito. Me acuerdo que utilicé como uno o dos push nada más y se me quedó corto. Y dije, esto no me está limpiando bien. Después utilicé 4 push de ese limpiador. Recuerden que ese limpiador no es el típico que uno presiona y sale, sino es que viene de válvula. Utilicé 4 push y me dejó la cara tan limpia y tan brillante. Y yo dije, esto no puede ser solamente para hidratar. Miré la parte de atrás del producto y tiene alfa hidroxiácidos. Entonces sí genera cierta, digamos, exfoliación química en la piel de los pacientes. Entonces es un productazo para limpiar la piel de esos pacientes sensibles. Recuerden que los pacientes con rosácea tienen una alteración como tal de la función de la glándula sebácea. Los pacientes con rosácea tienen una hiperfunción e hipertrofia de la glándula sebácea. Entonces, no todo puede ser para hidratar. Hay que seborregular y controlar esa hiperfunción sebácea de los pacientes con rosácea. Entonces, digamos que este limpiador tenga alfa hidroxiácidos, es un hit.
Después, como segundo paso, definitivamente utilizaría el ácido hipocloroso, que es el Hyacin Active, que viva botado, ya llega, yo creo que ya está disponible, ¿cierto, Alejo? Sí, Eh, señor. por favor, no me dejen sin él. Yo lo utilizo para absolutamente todo, post láser, post CO2, post peeling, post tratamiento, me ayuda a tolerar mejor los tratamientos. Es un spray, calma la piel. Para mí es un producto 20 de 10. Y pues obviamente Pues ejercicio también, doctor, porque recuerde que también elimina bacterias y nos ayuda también a limpiar el sí, tiene rostro. como una función antiséptica, pero sin afectar microbioma, que es lo más importante. Así es. Bueno, doctor, téngame un tren de paciencia que aquí hay varias preguntitas. Sí, Eh, adelante. bueno, aquí hay una pregunta un poco relacionada a lo que usted estaba contestando, es ¿con qué otro producto de la marca sería ideal alternar el Retaxón? Bueno, yo digamos que ya aquí está la respondí. Me gusta Prelude Cleanser, me gusta Hyacin Active. Y yo definitivamente este Retaxón aprovecharía para combinarlo con un muy buen despigmentante, ya sea arbutina, hidroquinona, ácido tranexámico. Bueno, yo lo he combinado con todo. Lo he combinado con ácido tranexámico, lo he combinado con hidroquinona, porque yo este producto lo vengo testeando hace aproximadamente como 2 meses y lo he combinado con todo. Y la verdad, he sentido cambios en la piel y sobre todo no me ha generado ningún tipo de irritación. Gracias, doctor. Aquí, bueno, tengo un par de preguntas en un mismo párrafo, entonces, bueno, te voy leyendo. Doctor, primero felicitarte una presentación impecable y con una mirada diferente a lo que por años conocíamos sobre retinoides. Mi pregunta es sobre rosácea, esos pacientes con disfunción de barrera muy irritados que no toleran ni el agua ni ningún otro activo, ¿se podrían usar así como lo acabas de decir una vez al día? O primero recuperar con otro producto, por ejemplo con el Hyacinth Mist, eh, el, o el Prelude y luego sí unos días introducir este retinol nuevo. Eso es una pregunta. Vamos a responder esa, Alejo. Bueno, Ujú. muchas gracias por las felicitaciones. Yo el más feliz de estar aquí con todos ustedes compartiendo. Digamos que cuando estamos ante un proceso de disfunción de barrera severo, recuerdan que ahí estamos ante un desequilibrio de agua, lípido y proteína. Recordemos que, digamos, la barrera cutánea está compuesta por ese equilibrio agua, lípido y proteína. Cuando un paciente no tolera ni siquiera el agua, para mí los retinoides de entrada no sería lo más ideal. Ahora, yo lo primero que pensaría es en utilizar niacinamida en ese paciente para fortalecer la barrera cutánea o ácido acelaico en bajas concentraciones. No me iría directamente al 15, me iría a un 8%, una niacinamida bajito al 10% y me va a ayudar a calmar esa barrera cutánea. Al mes, ese paciente ya debe estar mejor. Ahí voy introduciendo retinoides. Inclusive cuando no existía este retinoide, yo empezaba con retinoles al 0,25% y los pacientes lo toleraban mucho mejor, pero sí definitivamente la prioridad en ese caso es recuperar barrera cutánea. Ahora, cabe resaltar de que los retinoides también ayudan a recuperar barrera cutánea, ¿listo? Ayudan a fortalecer esa barrera cutánea y tienen muchísima evidencia eh, engrosando la epidermis y la dermis de los pacientes. Entonces, yo lo que primero haría sería definitivamente fortalecer la barrera cutánea con encinamida o ácido acelaico y al mes ya definitivamente incluiría Retaxón. Y Hyacinth Mist, bueno, lo que dijo la doctora, el Prelude, Hyacinth Active, definitivamente sería un sí rotundo. Perfecto, doctor. Y la otra pregunta es si se puede utilizar en pieles más maduras, con más fotodaños, si es posible utilizarlo 2 veces al día. Y en caso que se pueda, si tiene incluido vitamina C, ¿se inactivaría? No, bueno, digamos que sí se puede utilizar, sí se puede utilizar en la mañana y en la noche este producto y no va a generar ningún tipo de irritación tampoco. Pues les hablo por mí que yo lo he utilizado, pero yo no soy el mejor ejemplo. Sin embargo, ellos de fábrica como tal los recomiendan solamente utilizar en la noche. Ahora, digamos que este retinoide tiene un pH ácido y ahí sí contraindicaría un poquito lo que es la vitamina C, porque pues la vitamina C también requiere de un pH ácido, entonces o actúa la vitamina C o actúa el retinal. Entonces yo lo que haría o lo que yo sugiero es que hagan una fase intensa con Retaxón mañana y noche,
uno o 2 meses, saquen ese fotodaño adelante, ya después el Retaxón solamente en las noches y allí comienzan a meter la vitamina C y así ya pueden utilizar las dos al mismo tiempo. Pero yo priorizaría, digamos, ¿qué es lo que más me interesa? ¿El poder antioxidante o el reparar el fotodaño? Entonces, pues yo sé que la respuesta ahí es reparar el fotodaño. Entonces, le meto la ficha, digamos, con Retaxón a sacar ese fotodaño mucho más rápido mañana y noche y ya después simplemente lo dejo en la noche y la vitamina C en el día. Perfecto, doctor. Em, Nos preguntan si se puede aplicar en ojeras. Yo lo hago, pero no lo recomienda fábrica. Yo pienso que lo prueben ustedes primero en sus ojeras y pues me cuentan, pero yo lo hago y pues la verdad me va bien. No genera ningún tipo de irritación en mí, pero no se lo recomendaría utilizar en los pacientes. Otra pregunta más. ¿Retaxón podría ser un retinal de inicio e ir escalando con otros? Sí, claro que sí. Inclusive puede ser un periodo de retinización que el tiempo nos dirá si después de ese pasar a un retinol al 0,25, a un 0,5, a un 1%, pues ya el paciente va a ir con la piel un poco más preparada. Recuerden que las pieles sanas no descaman tanto. En cambio, una piel enferma va a tender a descamar muchísimo. Entonces, digamos que puede ser un gran, por decirlo así, un gran colegio para educar la piel de nuestros pacientes a utilizar retinoides por primera vez. Muchas gracias, doctor. Todavía tenemos otro par de preguntas aquí. Sí. ¿Cómo impacta la encapsulación del retinal en su estabilidad, tolerancia y biodisponibilidad? Lo que está diseñado es que el retinal lo encapsularon dentro de un exosoma justamente para evitar lo que es la irritación más superficial de la piel y este va a ir dirigido. O sea, este actúa como si fuera un péptido-like directamente a los fibroblastos, es decir, va directamente a la dermis a liberar lo que es el retinal. Si ustedes recuerdan, digamos, los otros componentes de Retaxon es retinal, centella asiática, tiene ácido hialurónico, tiene ectoína, que en conjunto son antioxidantes y le dan estabilidad a la molécula. Entonces, no se va a oxidar, no se va a dañar, el envase es airless, entonces no va a tener contacto con el oxígeno, entonces pues es un producto que se mantiene estable en el largo plazo. Gracias, doctor. Hay otra pregunta aquí. ¿Por qué el retinal es biológicamente más eficiente que el retinol tradicional dentro de la cascada de conversión de la vitamina A? Digamos que si nosotros miramos la gráfica, les voy a poner aquí la gráfica. Pues aquí lo que nosotros vemos es las clasificaciones. Eso es como nosotros decir cuál es más fuerte, la tretinoína o el retinol. Pues como sabemos, la tretinoína pues va a generar más efecto irritativo. Pues bien, el retinal está por encima del retinol. Entonces, pues obviamente los efectos van a ser un poco mayor. Ahora, que si todos los retinoides generan buen efecto, pues sí, todos van a generar buen efecto. Pero no es lo mismo utilizar un retinil a utilizar un ácido retinoico por un mes. Obviamente, entre más fuerte pues vamos a ver mejores resultados y resultados más rápidos en la piel de los pacientes. Entre menos fuerte, igual también vamos a ver vamos a ver buenos resultados, pero en muy largos periodos de tiempo. Perfecto, doctor. Otra pregunta. ¿Cómo logra Retaxón estimular la renovación celular y al mismo tiempo reducir la inflamación y el enrojecimiento? Aquí les voy a responder con esta pregunta, con esta gráfica. Recuerden que el retinol es uno de los grandes biomoduladores como tal de la piel. El retinol no solamente tiene un efecto anticomedones, como es lo que estaba explicando, que disminuye lo que es la hiperqueratinización al interior, em, disminuye lo que es la creatinización al interior del folículo, sino es que también disminuye lo que es la acción de las metaloproteinasas, disminuye los toll-like receptor 2. Este es un efecto antiinflamatorio, ¿por qué? Recordemos que en los pacientes, si nosotros revisamos la fisiopatología de los pacientes con rosácea, estos pacientes tienen una amplia expresión de los Toll-like receptor 2 de la interleuquina 6 y interleuquina 8. Entonces, el retinol lo que hace es bloquear este efecto de los Toll-like receptor 2, es decir, disminuir lo que es la expresión de estos receptores y de estas interleuquinas. Es por eso que tiene un efecto antiinflamatorio en el largo plazo. Y el efecto, digamos, de estimulación de colágeno lo hace a través de los receptores, de la estimulación de los receptores de ácido retinoico y receptores de retinoide.
Muchas gracias, doctor. Y ya finalizamos con esta. Ah, no, tengo otra pregunta adicional. Dame un segundito. Vamos con esta primero. ¿Qué papel juegan los ingredientes como lo que usted ya me ha mencionado hace un rato, como la ectoína, la centella asiática, el sodium retinol, en la experiencia clínica del paciente? ¿Cómo mejora la experiencia clínica del paciente? La pregunta. Sí, así es. Claro, lo que pasa es que digamos que esto es un retinal que está diseñado para tolerarse. Entonces, lo que sucede es que cuando se libera el retinal, pues también se libera en conjunto lo que es la centella asiática. Y la centella asiática tiene efectos antiinflamatorios y también antioxidantes. Entonces, digamos que de cierta forma compensa la irritación del retinal, porque recuerden que el retinal está por encima del retinol. Entonces, digamos que cuando se libera el retinal, se libera la centella asiática y compensa también lo que es la irritación al interior de la piel. Es por eso que también disminuye lo que es, tiene ese efecto también antiinflamatorio. Perfecto, muchas gracias. Y aquí hay una última pregunta. En Sí. los productos que tenemos disponibles entre Obagi y Hydrinity, ¿cómo haría el proceso de retinización? Es decir, ¿cuál usar de primero y cómo ir escalando? Bueno, depende del paciente, porque por ejemplo, si es un paciente que es muy reactivo absolutamente a todo, definitivamente empezaría con Retaxón. Pero si es un paciente que de pronto ya se ha hecho 10.500 peelings antes, pues yo simplemente me voy con un retinol al 1% Valle, que también es súper bien tolerado, no es del tema, pero el retinol de Valle es un retinol que es microencapsulado. Y al ser microencapsulado, pues también va a ir al interior de la piel y a pesar de que es al 1% no genera tanta irritación, pero ojo, es al 1%. Em, yo definitivamente soy un paciente que es muy reactivo, que no busca reacciones, que no busca, digamos, atravesar ese proceso, me voy con Retaxón. Pero si es un paciente que ya tiene una piel más resistente, que se ha hecho muchos procedimientos antes, definitivamente me iría con el retinol de Obagi. Perfecto. Hay una cuña. Recuerden que una de las grandes diferencias, bueno, ya que estamos hablando un poquito de la diferencia de estas marcas, eh, los ingredientes de Obagi tienden a ser un poco son espectaculares, son buenísimos, pero tienden a ser un poco más agresivos también, justamente para generar de pronto resultados visibles un poco más inmediatos. Sin embargo, eh, la diferencia con Hydrinity es que si te ayuda a que los resultados perduren en el tiempo. Pero más allá de eso es que en general todos los productos de Hydrinity tienen ese doble, ese ácido hialurónico de doble peso molecular para hacer hidratación profunda e hidratación superficial. Y aún más, pues ya aquí tú me corregirás, doctor, pero finalmente Hydrinity es el especialista para pieles sensibles. Entonces, como el doctor lo estaba diciendo ahora, es interesante dependiendo obviamente de la patología y de lo que necesita el paciente. Puede ser un poco más interesante en este caso de retinoides empezar con Hydrinity que son un poco menos agresivos con la piel de paciente porque están diseñados justamente para eso, para tener una mejor experiencia clínica y poco a poco ir migrando hacia otro tipo de productos mientras la piel se va acostumbrando y va mejorando. Entonces, el mensaje acá es, Hydrinty viene siendo el especialista justamente para estas pieles sensibles y pieles con rosácea, y de hecho hay varios estudios clínicos que corroboran la eficacia justamente en este tipo de patologías. De acuerdo. Em, bueno, aquí de pronto bueno, aquí es fuera de Retaxón, pero como hablaste un poquito también del limpiador del Prelude, nos están pidiendo que de pronto nos cuentes un poquitico más del Prelude y si de pronto tienes una fotico por ahí que nos regales o que les regales a los asistentes aquí para que No, ellos sepan cómo es. no tengo foticos del Prelude, pero es un limpiador que es para todo tipo de piel en realidad, pero digamos que tiene un gran efecto limpiador. Yo sé que esto va a sonar como muy tonto, pero en realidad limpia adecuadamente la piel. Entonces, tiene alfa hidroxiácidos también, entonces ayudan como a generar esa exfoliación química en la superficie de la piel. Entonces, en mi experiencia es un limpiador
muy bien tolerado por los pacientes, sobre todo los pacientes que tienen algún tipo de disfunción de la barrera, que tienen algún tipo de rosácea, pero que inclusive también tienen rutinas fuertes de limpieza. Por ejemplo, si un paciente que tiene exfoliantes, tiene tónico, pero está con retinoides fuertes, pues este limpiador es ideal para ese paciente porque ayuda a compensar un poco la irritación en la parte de la limpieza. Entonces, es un limpiador que hidrata desde la limpieza y también tiene alfa hidroxiácido, entonces ayuda a hacer como esa remoción de células muertas en la superficie de la piel. Perfecto, doctor. Aquí nos están preguntando un poquito sobre el proceso de compra del producto, cuándo sale a la venta. Es un producto que ya, de hecho, hoy nos confirmaron justamente de almacén. Ya hoy tenemos el producto en las instalaciones de Gilmédica. Ya tenemos el producto en Colombia. Esto es un producto que sí o sí, si hay pacientes conectados acá, son productos que deben ser tal cual como el doctor Javier lo ha mencionado. Depende también mucho de lo que se necesite y cuál sea el objetivo a tratar con cada uno de los pacientes. Entonces, si eres un paciente, definitivamente solamente lo podrás conseguir con los médicos justamente que tienen la marca Hydrinity. De hecho, puedes revisar en nuestras redes sociales hydrinity.co en Instagram y ahí podemos conversar un poquito para guiarte con qué médicos y podemos remitirte a qué médicos según la ciudad en la que tú te encuentres. Si eres un médico y estás interesado en adquirir el producto para el consultorio, justamente como esto es Doctor Dispenser, entonces, bueno, ya nosotros nos pondremos en contacto contigo para que un comercial pueda ir a visitarte y pueda hablar un poquito más a profundidad del producto. Ustedes se inscribieron justamente, entonces nosotros con la base de datos que tenemos vamos a empezar a contactarlos para justamente identificar este interés. Entonces, el proceso de compra, vuelvo y digo, si eres un paciente, es directamente con un doctor que tenga nuestra marca. Si eres un médico, bueno, con nuestros representantes de ventas, igual nos puedes escribir, aquí tenemos tus datos, aquí tengo las preguntas, ya esto se los pasaré a los comerciales asignados para que puedan contactarlos directamente. Bueno, habiendo dicho esto, doctor Javier, Vicky nos dejó unas palabras que quiere que les transmita a ustedes. Vicky es nuestra entrenadora clínica, es nuestra bacterióloga experta en todos estos productos de skincare. Entonces, bueno, Vicky les quiere mandar este mensaje. Hoy entendemos que el envejecimiento cutáneo no es únicamente una manifestación estética, sino un proceso de envejecimiento celular progresivo caracterizado por la disminución de la renovación epidérmica, la alteración de la matriz extracelular, pérdida de función de barrera y aumento de la pérdida transepidérmica de agua. La piel fotoenvejecida no solo desarrolla líneas, pigmentación y textura irregular, también pierde eficiencia biológica, capacidad de reparación y resiliencia tisular. En este contexto, el valor del retinaldehído radica en su capacidad de intervenir sobre múltiples mecanismos del envejecimiento cutáneo, promover recambio celular, favorecer la estimulación dérmica y mejorar parámetros funcionales de hidratación y barrera, con un perfil de tolerancia que favorece continuidad terapéutica. Esa es la verdadera evolución, no solo tratar los signos visibles del envejecimiento, sino intervenir la biología del envejecimiento celular de la piel. Ese fue el mensajito que nos dejó Vicky, doctor Javi. Listo, Alejo, muchas gracias por las palabras. Excelente. Bueno, déjame un segundo, reviso si aquí tal vez hay otra pregunta. No, ya, creo que logramos barrer todas. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos en este webinar acerca justamente de este nuevo gold estándar justamente de retinoides para conocer Retaxon, conocer la experiencia del doctor Javier, que es un experto justamente en calidad de la piel. Muchas gracias, doctor Javier, por acompañarnos, por esta presentación tan maravillosa y por justamente atender a todas estas dudas y el interés que ha generado este tema que tuvimos hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí.
y nos vemos en una próxima ocasión, doctor Javier. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien, tengan una buena noche.